Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Isaac Vázquez y en esta oportunidad tenemos como invitado al economista y profesor asociado de San Jorge Guillén. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Estamos en una situación que de cierta forma se veía venir en cuanto a lo que es el sistema de pensiones, ¿no? Porque en el Congreso recientemente, en la Comisión de Trabajo, se ha aprobado, ¿no?, un dictamen para el retiro el sexto retiro, ¿no?, de los fondos de pensiones. Y vamos, en este caso, por un monto que va pues por hasta 18.400 soles, ¿no? Que es que digamos el último paso para llegar al pleno, ¿no? Para llegar al debate al pleno, porque ya había un dictamen aprobado en la Comisión de Economía. Entonces, lo que muchos analistas nos dicen es que en realidad estamos ante una etapa en la cual ya se va a terminar prácticamente pues de dar una última estocada al sistema privado de pensiones. ¿Usted lo considera así? ¿O cuál es el panorama que ya podemos prever una vez que esto llega a debatirse, si es que, claro, llega a ser aprobado en el Pleno? Sí, sobre todo en especial cuando es este grupo de gente de la AFP es el que menos lo necesita, ¿no? El dinero, el menos afectado ha sido por la pandemia. Son los segmentos A, B de la población. Casi un 75% de los que están en el sistema privado de pensiones no necesitan hacer ese retiro. Ya se ha hecho, como dice usted, 5 o 6 veces. Y al comienzo sí había una situación en la cual pues habían fondos de 3.000 soles, 4.000 soles, 2.000 soles, y ya se limpiaron, ¿no? Era gente que ya no alcanzaba digamos, a programarse una jubilación y tenía mucho tiempo con unos fondos muy pequeños. Ya todo se limpió y mucha gente en los últimos retiros, estamos hablando del cuarto o el quinto, ya ha decidido no desnaturalizar el propósito del fin previsional y dejar su fondo, ¿no? Si es que uno no sabe qué hacer con el dinero, si haces un análisis costo-beneficio y tú puedes obtener mejores rentabilidades sin gastar el dinero, ¿no?, de tu futura jubilación y obtener buenas rentabilidades mejores que la del sistema de pensiones, pues podrías quizás retirarlo, ¿no? Pero parece que mucha gente está, me incluyo a mí, ¿no?, decidiendo no sacar el dinero porque estarías desnaturalizando el propósito del fin previsional, ¿no? Y la Constitución del 93 protege los fondos de pensiones, ¿no? Son intangibles y a largo plazo se puede ver que los fondos de pensiones mantienen un determinado crecimiento y aseguran una adecuada tasa de reemplazo, es decir, una futura jubilación que sea muy cercana a tu salario actual, ¿no? Ahora, como usted lo dice, ¿no?, durante la pandemia hubo retiros, ¿no?, que se habilitaron ciertos retiros justamente porque se preveía una situación muy crítica, ¿no?, para el empleo, para la economía. Y pues también había casos de personas que tenían una pensión, un monto acumulado en su fondo pues bastante reducido y era pues razonable, ¿no?, desde cierto punto de vista, que pudiesen hacer retiro. Pero estamos en una coyuntura muy diferente, ¿no? Ya hemos pasado la etapa más crítica, estamos en una etapa de reactivación, de recuperación. Es más, ya pasaron 2 años desde el inicio de la pandemia. Entonces, lo que estamos viendo actualmente en realidad sería más que nada una medida populista, como la llaman algunos, para ganarse, digamos, cierta simpatía de parte de la población desde algunos actores políticos. Yo no sé si podría. Yo creo que están otorgando un panadol, ¿no?, al problema estructural del sistema de pensiones en general, ¿no? La ONP y AFP, ¿no?, donde también la ONP tiene mucho más problemas que la AFP. No están evadiendo hacer una reforma o hacer, digamos, algunas políticas que permitan mejorar el sistema, alineando intereses en favor del afiliado, haciendo una especie de generación de valor compartido. Yo diría que si quieren incluso ser populistas, podría ser como una ilusión, ¿no?, temporal, cortoplacista, con el sacrificio de largo plazo de tu futura pensión. Pero una ilusión cortoplacista y populista que es inocua, porque justamente este grupo de población, como te decía, ya no cree en estas medidas, no necesariamente lo va a sacar, ¿no? Es un grupo de población un poco más informado, más educado, ¿no?, y que no necesariamente va a comprar esa política populista, ¿no? Es decir, las personas que actualmente no han hecho los retiros o que tienen fondos todavía disponibles son personas
que no van a estar interesadas prácticamente en su gran mayoría en efectuar justamente o en aprovechar, digamos, entre comillas, una aprobación de una propuesta legislativa como esta, es lo que le estamos entendiendo. Y si es que no vamos por ese camino, entonces, ¿cuál es el escenario que usted prevé y al cual apunta, pues, ¿no? Una medida como esta? Porque no solamente es una medida que proviene desde una bancada, sino que ya lo hemos visto desde distintos ángulos en el legislativo. Sí, quizás bueno, lo que promueve es tratar de capturar algún público que en las primeras olas se vio, ¿no?, que utilizó los fondos de manera desnaturalizando el fin final, comprando televisores o cerveza o plasma, ¿no? En algunos casos quizás puedes encontrar a unos outliers que pueden sacar su dinero para irse al repechaje o si vamos a clasificar al mundial, para irse al mundial, porque hay ese comportamiento que se divorcia del fin previsional y algunos peruanos todavía tienen una visión cortoplacista. En algunas encuestas en Focus Group que hemos hecho, ¿no?, sobre el sistema previsional, hemos visto que sobre todo los sectores del C para abajo y algunos del B, ¿no?, tienen una visión cortoplacista y no tienen esa disciplina de ahorro y sobre todo la disciplina de ahorro con fines previsionales. Ahora, cuando hablamos de una reforma, que era lo que usted mencionaba hace un momento, ¿no?, sobre la necesidad de una reforma en el sistema, ¿estamos en momentos ideales para poder hacer una reforma? Hablando de una coyuntura política bastante convulsionada y también a la vez donde las instituciones se están viendo erosionadas prácticamente cada semana, cada mes y digamos es un contexto que no para de evolucionar en el sentido negativo. ¿Sería prudente esperar o cuál es el camino correcto a seguir? Sí, ahí concuerdo contigo. Quizás es un poco difícil hacer muchas reformas. Hemos visto la reforma, incluso las medidas políticas de quitar el IGB o el ISC, que estamos viendo que no han funcionado, que no han sido muy bien sopesadas. Porque para hacer una reforma aquí tiene que ser sopesada con los expertos, con el MEF, y sobre todo lo que más me preocupa es que desde hace 2 años se están elaborando una serie de medidas invirtiendo la causalidad del proceso adecuado. El Congreso es el que le dice al MEF lo que tiene que hacer, ¿no? Y cuando debería ser al revés, es el MEF con sus propuestas técnicas sopesadas, algunas de más corto plazo que otras, o algunos más complicadas para hacer que otras. En el caso del sistema previsional es mucho más complicado y necesita más tiempo, ¿no? Y todavía en nuestra pirámide de Madoff o nuestra pirámide de necesidades, creo que primero tendríamos que atacar el problema de desempleo, de recesión, de inversión privada, de inversión pública, la incertidumbre política, y después ya vamos a algo más complejo, ¿no? Creo que esto estaría en la punta de la pirámide, como dices tú. Completamente de acuerdo. Y en cuanto al rol del MEF, ¿no? Justamente se ha observado que en los últimos años, salvo algunas excepciones, el MEF no ha tenido de pronto esa fuerza que lo caracterizaba en cuanto a lo que es, digamos, su rol como defensor, ¿no?, de la política económica, ¿no?, o del manejo en todo caso alturado de las finanzas públicas, y al momento especialmente de hacerle cara al Congreso, ¿no?, cuando salen iniciativas desde el Congreso. Y usted considera que de pronto está habiendo al menos una cierta disposición en el MEF que dirige Oscar Graham, porque ha tenido cierto respaldo. Sin embargo, en cuanto a lo que es materia de pensiones, todavía no está muy clara cuál es la postura del MEF, aunque quizás sí en otros ámbitos, ¿no?, donde el ministro se ha mostrado de cierta forma pues, firme respecto a los vaivenes que suele haber pues, en el Ejecutivo, especialmente en la actual administración, que deja mucho que desear. No sé cómo lo ve usted. Sí, el ministro viene del Banco Central, incluso ha ejercido labores de dirección de mercados financieros. O sea, no es ajeno, y no es ajeno tampoco al grupo que maneja el sistema previsional. Yo creo que conversa con ellos, pero sí, este problema estructural de ejecución de gasto, y junto a lo que mencionas, este problema estructural de independencia del MEF, yo creo que habría que ver un poco
la legislación orgánica o dentro de los procedimientos de administración pública, cómo podríamos hacer para no cambiar la Constitución, sino simplemente cómo podemos hacer para que no haya esa endogeneidad, ¿no? Esa influencia del Congreso tan fuerte sobre las decisiones del MEF, porque hay que dejárselo en manos de los expertos, ¿no? Y el MEF también hace una articulación con la SBS y otras entidades y hace unos cálculos y unas simulaciones antes de, porque esto es un ejemplo, al igual que el caso del IGB y el ISC, este es otro ejemplo de, sino que las consecuencias no se ven en el corto plazo como la inflación, que estamos viendo que no han bajado los precios, sino en la futura pensión. Esto se va a ver en 20 años, ¿no? Y es fuerte, ¿no? Si, por ejemplo, estos retiros podrían estar mellando en un 30-40% la tasa de reemplazo futura. Y hablando justamente del panorama futuro que podamos ver en cuanto a lo que es el sistema previsional, si ya tenemos un sistema deteriorado y supongamos que no hay mayores cambios o reformas muy significativas en el momento adecuado para el sistema de pensiones, ¿qué escenario considera usted que podría estar dándose de acá justamente de pronto de acá a 20 años, ¿no? Entenderíamos que podría haber quizás una generación más desprotegida, digamos, ante la vejez, o más vulnerable a caer quizás en lo que es la informalidad laboral, o no sé, quizás un impacto en el subempleo. No sé si de pronto hay alguna lectura por ese lado. Sí, todas estas medidas están produciendo un impacto muy fuerte en la futura pensión, y debido a la informalidad que tenemos y a los continuos retiros, la cobertura, es decir, la cantidad de gente que está jubilándose y que está recibiendo una pensión, no digna, pero al menos una pensión, está casi la mitad de lo que tiene Chile o lo que tiene Colombia, ¿no? En la famosa cobertura. La ONP también es otro problema, ¿no? Un 70% de la gente que está en la ONP no va a llegar a recibir una pensión, porque no tiene esa disciplina de llegar con 20 años o 10 años a programarse una pensión. Acuérdate que el sistema de programación de pensiones de la ONP es en función a los años de aporte, en cambio el de la AFP es en función al fondo. Por cada $1.000.000 en el fondo es 5.000 soles de jubilación, más o menos. Y nuestra tasa de reemplazo es mejor que la de Chile, porque nuestros aportes no están acotados, ¿no? El sistema peruano marcha más o menos bien, no está tan mal. Se le pueden hacer ciertas reformas, como te digo, pero claro, como estamos comentando, no es el momento adecuado, ¿no? Pero sí, en algún momento, cuando resolvamos nuestras primeras necesidades, sí sería importante tratar de asegurar una pensión quizás universal. Se habló de integración de los fondos de pensiones, ¿no? De seguir los lineamientos de la OECD, ¿no? En materia de pensiones también. Y para ello también tenemos que resolver problemas de informalidad y rigideces del mercado laboral que afectan también el sistema de pensiones, ¿no? Este es un problema bastante complejo. Claro, en el caso del marco laboral, del entorno laboral, mucho se habla de que el problema que atraviesa, ¿no?, el sistema de pensiones, en el caso del sistema privado de pensiones, si queremos ponerlo como ejemplo actualmente, ya que estamos hablando de ello, se dice que están prácticamente ligados en el sentido de que estamos en un país donde más del 70%, ¿no?, de la población económicamente activa es informal, y probablemente solamente tenemos a un 25%, un poco más quizás, de población que está pues de alguna forma presente en el sistema de pensiones, sea en ONP o AFP. Y en ese sentido, ¿usted cree que va a ser necesario, o sea, va a ser inevitable que la reforma del sistema de pensiones vaya de la mano de cierta forma con una reforma laboral que permita justamente incrementar la formalización de los peruanos? Aquí, claro, es un problema bastante complejo, y yo creo que si el presidente, siendo un poco realistas, ¿no?, viendo que el Congreso y el Ejecutivo no tienen muy buenas ideas para algo sencillo, para algo tan complejo como es la informalidad, a veces es mejor que no hagas nada, ¿no? Si es que no sabes hacer algo, vas a estropearlo más, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo ha tratado de sacar incluso el Congreso pasado, en la época de Merino y en adelante, han elevado los sobrecostos laborales,
¿no? Y han sacado una serie de disposiciones que no necesariamente vuelven competitivo el agro o diferentes sectores, incluso estamos hablando de trabajadoras del hogar, por ejemplo, que le pusieron todos los beneficios, y eso hace de que se generen mercados negros. Sumado al problema del rol subsidiario del Estado y de ejecución de gasto que estábamos comentando, hay un informe del Banco Mundial en materia de informalidad que habla del costo-beneficio, ¿no? Yo soy informal, eso está en mi análisis costo-beneficio, porque si yo pago mis impuestos y el Estado no me da nada, que lo estamos viendo, entonces yo sigo siendo informal. Entonces este problema abarca muchas cosas, ¿no? Abarca el rol del Estado, de ejecución de gasto, el rol subsidiario, la eficiencia en la asignación de los impuestos y el problema de rigideces del mercado laboral y de sobrecostos laborales. Es decir, cualquier cosa que hagamos en otros aspectos de la economía también están influyendo en el sistema previsional. ¿Y el sistema previsional también influye de cierta forma en el financiamiento o el acceso al financiamiento que pueden tener el sector privado, el sector empresarial peruano netamente? Porque de cierta forma es una vía de financiamiento para el empresariado local. ¿Usted cree que puede haber un efecto en la actividad, o mejor dicho, en la capacidad de financiamiento de ciertas empresas que justamente pues, podían recurrir, digamos, a las AFP, o mejor dicho, que las AFP que podían verse beneficiados de una u otra forma, pues porque las AFP invertían, ¿no? en estas empresas, en estos grupos económicos, y pues ello era beneficioso en el sentido de que también eso permitía que la actividad económica pues siga pujante, ¿no? Y que siga generándose empleo. ¿Puede haber una afectación en ese sentido? Claro, como estábamos comentando, todo lo que hagamos son vasos conectantes, ¿no? de la economía, como un cuerpo humano con vasos conectantes y todo se vincula, ¿no? Tratar de golpear un poco el sistema previsional y no incentivar, digamos, su dinamismo puede hacer que incluso afecte hasta nuestro potencial crecimiento, ¿no? Hay un informe del IPE con Pablo Secada y con el grupo Sudameris. Hace unos años atrás trataron de estimar la participación de las AFPs en la economía, parecido un poco a la simulación que tuvieron los chilenos con la limitación de data que tenemos en Perú con relación a los chilenos, que lo hizo Vittorio Corvo, me parece, en Chile, y donde más o menos salen resultados similares, ¿no? Por un punto de crecimiento en el PBI, 30% de ello, es decir, 0.3, se debe al dinamismo de las AFPs que generan ahorro, que generan inversión, que generan dinamismo en el mercado de capitales, que generan empleo. Es decir, de cierta forma o en gran forma hay una conexión entre justamente el sistema previsional y la actividad económica en nuestro país. Y una última precisión en ese sentido: ¿qué sectores de pronto son los que podrían ser más vulnerables, ¿no? a que haya un deterioro del sistema de pensiones, en el sentido de pues, no tener la disponibilidad de pronto de contar con este financiamiento que les permite pues, seguir creciendo, ¿no? Sí, hay sectores de inversión, asociaciones público-privadas que también dependen de esta fuente de financiamiento del sistema previsional, y también en este caso están conectados también el mercado de valores, ¿no? Por eso que, digamos, las entregas de estos retiros se hacen en plazos más o menos espaciados, porque no es tan fácil vender, y sobre todo en momentos ahora que la bolsa de valores, debido a la guerra ruso-ucraniana, no está muy bien en algunos sectores, salvo cobre o petróleo, pero en otros sectores, como incluso tecnológicos, no está muy bien, y a veces no es momento de vender para buscar la liquidez. Entonces eso hace de que también junto a la venta masiva nuestros activos financieros empiecen a deteriorar, y nuestros bonos soberanos también se afectan, porque una manera de buscar la liquidez de manera rápida, sin ir a la renta variable, sino a la renta fija, es vender los bonos. El precio del bono cae y las tasas de interés suben, es decir, la fuente de financiamiento del gobierno aumenta. Esa es una de las tantas consecuencias que puede traer estos retiros también a nivel financiero, ¿no? Y por último, ¿usted considera que de cierta forma el Ejecutivo no está pensando mucho ni enfocándose mucho en realidad en lo que puede
sucederle a la pensión de estas personas, ¿no? Que van a terminar pues teniendo, digamos, una pensión mucho más reducida, valga la redundancia, en la vejez, si es que iniciativas como esta siguen avanzando, porque tampoco ha habido ni siquiera un pronunciamiento pues político, ni un sentido de preocupación. No se sabe bien si es que esto es un tema quizás más de postura ideológica desde el lado del Ejecutivo, o si de pronto es un tema de desconocimiento, ¿no? Donde prácticamente quizás las voces de los pocos que sean enterados en la gestión de Pedro Castillo, pues no lleguen a hacer mucho eco y terminen perdiéndose en los mismos pasillos de Palacio. Y no sé si de pronto usted considera que en realidad hay un desconocimiento o una falta de interés del mismo Ejecutivo en pues tomar cartas en el asunto a cualquier nivel, incluso al más mínimo. ¿Lo ve así? Sí, no hay, sobre todo no hay un vocero, ¿no?, del gobierno que trate de intermediar o alguna simulación sobre las futuras pensiones, de lo que traería este efecto de política en las futuras pensiones, los porcentajes, los números. No hay nada, ¿no? Y sobre todo, como estábamos diciendo en la entrevista, esa causalidad errónea de ir del Ministerio de Economía, del Congreso al Ministerio de Economía, nos está llevando a medidas pues que no son muy sopesadas, ¿no? Y que pueden traer consecuencias en el largo plazo, ¿no? En el bienestar de la economía, ¿no? Sí, no, en realidad pues las propuestas, incluso si vamos a la segunda vuelta o de los candidatos presidenciales, ninguna propuesta trajo algo muy concienzudo, sopesado en la reforma previsional, ninguno, ¿no? Más bien apuntaban a esquemas Robin Hood, incluso la misma Keiko Fujimori, ¿no? Apuntaba a esquemas Robin Hood en su capítulo relacionado al sistema previsional. Y por cierto, una última acotación, o más que nada una última consulta, y es que si consideramos que el Congreso, que el Parlamento es pues la oposición, ¿no? Es el contrapeso, ¿no? a la actual gestión de gobierno, que tiene una serie de políticas o de plan de gobierno pues muy diferente a lo que ha estado teniendo el Perú en los últimos años. Y también consideramos a la vez que hace poco las calificadoras de riesgo pues hicieron una revisión justamente, ¿no? del perfil de nuestro país y digamos, fueron bastante claros, ¿no? Que parte de lo que ha sucedido en cuanto a los retiros de fondos de pensiones, entre otro tipo de políticas similares, ¿no? Han influenciado justamente o han influido en que tomasen las medidas que tomaron ellos al momento pues, de hacer rebajas de calificación, ¿no? Entonces, o en todo caso de hacer observaciones y de advertir pues, que puede venirse pues, una rebaja para el país. Y en ese sentido, ¿usted cree que hay una cierta contradicción en ese sentido desde el Parlamento si es que se aprobase una medida como esta, en el sentido de que supuestamente eran o que son aquellos que estarían tratando de salvaguardar, ¿no? la línea o los lineamientos económicos, ¿no? que han estado encaminando al país en los últimos años? ¿Habría esa contradicción desde su punto de vista si se aprueba un dictamen como el que está pasando actualmente por la Comisión de Trabajo? Sí, parece que hay ciertas contradicciones, ¿no? Por el mismo hecho de que no hay un plan de trabajo inicial tampoco del presente gobierno, ¿no? Y se sigue todavía dependiendo mucho de las decisiones del Congreso, y que no necesariamente son simuladas, procesadas, ¿no? Incluso en el Congreso pasado se habló de la integración de los fondos de pensiones con la congresista Omonte, ¿no? Que quedó todavía en el tintero, ¿no? Parece que hay, como estábamos hablando, ¿no? en toda esta conversación, los intereses políticos se superponen a los intereses económicos. Y es por ello que obtenemos estas medidas, ¿no? Que no necesariamente son bien sopesadas. Bien, le agradecemos mucho por haber estado aquí con nosotros en esta oportunidad. Gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube y será hasta una próxima ocasión. Hasta luego.